Os presentamos a continuación una nueva colección de libros de filosofía que aparece bajo el título Pensar nuestro tiempo. Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED, junto con Vanessa Gurhan y Paula Altares Serrano, que son filósofas e investigadores de Ercritia, la Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica, van a contarnos cómo surgió este proyecto y cuáles son sus principales objetivos. Buenos días, hoy seguimos con nuestra presentación de libros y actividad filosófica. Vamos a presentar un proyecto muy ambicioso que coordina nuestra compañera Teresa Oñate, ya muy conocida de nuestros oyentes, y es una colección de libros muy amplia, que ya tiene aquí un proyecto de casi 10 títulos programados y se han presentado los 3 primeros, acaban de salir. La colección se llama Pensar nuestro tiempo y junto con Teresa Oñate pues hay otras 2 editoras que están aquí con nosotros para presentar este proyecto, ¿no? La colección se llama Pensar nuestro tiempo y aparte de Teresa Oñate pues está Vanessa Gurhan y Paula Altares Serrano. Son 2 investigadoras de Ercritia. Vanessa pues ha trabajado mucho sobre la cuestión de ontología de la literatura, ha ocupado mucho de la cuestión de la preparación de textos, relacionado en esa conexión entre literatura y filosofía, una ontología de la literatura, ontología de la escritura. Y además, ha participado en numerosos proyectos de innovación educativa con alumnos para, comentario de textos filosóficos y literarios. Y Paula Altares, pues es una doctoranda de Teresa Oñate, está haciendo también una espléndida tesis de Heidegger y ella está trabajando también sobre el segundo Heidegger, toda la cuestión también de la ontología del espacio y tiempo. Ha reflexionado sobre la categoría de alteridad y de transformación. Y pues ellas 2 están aquí con nosotros precisamente para presentaros el proyecto, ¿no? Insisto, la colección se llama Pensar nuestro tiempo, la editorial fundamental es Dickinson, aunque interviene también la UNED, interviene también la Sociedad Académica de Filosofía, porque el origen de esto pues tuvo lugar cuando Teresa Oñate era presidenta de la SAF, ¿no? Los 3 primeros libros son: uno, Sin espacio y sin tiempo, lo coordinó María Lourdes González Luis; otro, Éxodo y geopolíticas, Valerio Rocco Lozano; y el tercero, Repensar lo común, Manuel Ortime. Pues lo primero que quisiera preguntar justamente es cuál es el origen de este proyecto literario y cómo se entronca con las investigaciones de Ercritia. Hola, muchas gracias. Para empezar, todo este proyecto nace a raíz de un congreso que hubo en 2017, tuvo lugar en Barcelona y que se celebró de la mano de la Sociedad Académica de Filosofía en conjunto con la UNED. Fue un gran congreso, participaron 3 grandes universidades, como era la de la UNED en Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, que en conjunto reunió 40 ponencias, 200 comunicaciones y constituyó de por sí un especial punto de reflexión y de encuentro para interrogaciones, ¿no?, sobre cuestiones que afectan a la ontología en general y a nuestro tiempo en particular. Y a raíz de ello nació la idea de recoger el espíritu de ese congreso a través de esta serie, de esta colección, que no hace sino plantear una tarea a la filosofía de nuestro tiempo y que se muestra como un proyecto abierto, que ya veremos cuándo acaba. Buenos días a todos. Como acá me presentó el profesor, mi nombre es Vanessa y un poco recogiendo lo que comentaba recién Paula, cuando terminó el congreso fueron muchas las líneas que se abrieron de pensamiento, desde la estética, la política, incluso desde la epistemología. Y
desde obviamente la ontología y la hermenéutica crítica. Entonces, en ese momento, la gente que había estado coordinando el Congreso empezaron a idear esta idea de cómo poder recoger lo que allí se dijo, se pensó, se reflexionó, sin que quedara en lo típico revista anuario, ¿no? Donde se ponen todas las ponencias tal cual y solamente queda recogido para aquel público que también asistió al Congreso. La idea era cómo hacer que esto allá se había presentado, se había dicho, poder difundirlo. Por eso fue que en primer lugar se habló con la editorial Dickinson, a ver si nos podía abrir esa librería que ellos tienen, ese espacio de distribución, y después, bueno, entre la SAF, la UNED y la Cátedra de Investigación Ercritia, se empezó a coordinar este trabajo. Entonces, lo primero fue definir de algún modo cuáles iban a ser las líneas que iban a estar al final representadas en cada uno de los libros, ¿no? Por ejemplo, si me permitís, voy a leer los títulos de los 9 que se definieron en su momento. Los primeros 3 es repensar lo común, que tiene que ver cuál es el espacio común en una sociedad, pero no pensada como grupo nacional, sino cómo repensar lo común incluso desde lo pequeño, ¿no? Cómo repensar lo común en las escuelas, cómo volver a repensar lo común en las universidades. Simplemente la línea era tirar ideas, bosquejos de qué era aquello de lo común, ¿no? Entonces primero tiene un corte más político y después, bueno, sin espacio, sin tiempo, tiene que ver con la educación, el de exos y geopolíticas, tiene que ver con todo el tema de la inmigración y las fronteras. Estos son los primeros 3 que vamos a ver ahora. Ya después continuamos hablando de los siguientes, para no aburrirlos y darles todo el listado ahora. Pero un poquito la idea era eso, que cada uno de los libros recogiese alguna de las mesas de los ponentes y a la vez se abriera un espacio de reflexión en tanto difusión, ¿no? Por eso es una colección de libros pequeñitos para ser visto en las librerías. Hablamos con los autores para que el modo de expresarse fuese un modo más bien cercano, ¿no? No solo para especialistas, que utilizasen un lenguaje que solemos llamar también el común, de alguna medida, donde fuese muy bien explicado cada término que se fuese a utilizar. Y bueno, eso fue un poquito la idea en la que se empezó a gestar este proyecto, ¿no? Sí, el título además, Pensar nuestro tiempo, pues claro, tiene unas claras resonancias orteguianas, ¿no? Sí. El tema de nuestro tiempo. Yo creo además que es la cuestión, es donde estamos en la filosofía, ¿no? Tenemos que pensar un tiempo que cambia muy rápido. Y yo creo que una matriz que hay... Claro, teniendo en cuenta que este es un proyecto de Ercritia, pues es un proyecto en el cual se articula pues la ontología, especialmente la ontología estética y la ontología política. Es decir, hay una matriz, hombre, hay muchos autores obviamente, pero hay una matriz inicial, sería Heidegger o especialmente el segundo Heidegger, ¿no? O sea, en la línea de la hermenéutica, ¿no? Sí, un poco los autores que han reunido, ¿no? Los pensadores filosóficos, ¿no? Es evidentemente Heidegger, lo que se llama el segundo Heidegger, o el pensamiento de un Heidegger de izquierda, ¿no? Donde ya muestra una ruptura con respecto, digamos, a lo que es el pensamiento omnisciente, ¿no? De la modernidad. Y Nietzsche, yo también creo que está muy presente en varios de los textos. Lo bonito es también que al ser cada uno teniendo su propia línea editorial, es decir, cada uno siguiendo una disciplina, por decirlo de algún modo para que la gente nos comprenda, es decir, una cosa es la estética, otra cosa es la política y otra cosa es la pedagogía, como también, por ejemplo, los textos que van sobre educación, ahí se abre a autores que incluso para nosotros son muchas veces casi desconocidos, ¿no? Porque hablan de los diferentes modelos pedagógicos que se están pensando, ¿no? En Éxodos y Geopolítica, por ejemplo, presentan todo el gran drama de la inmigración, los grandes problemas que hay con estas fronteras imaginarias, pero muy visibles, ¿no? Que surgen del imaginario de la política y de los miedos y que se convierten en fronteras de alambres, de púas, de ladrillos, y cómo a su vez, quiénes son aquellos que quedan en los márgenes, que siempre son los más débiles, ¿no? Y entre ellos los niños. Y en Repensar lo común, por ejemplo, hay varios textos, porque ahí en Repensar lo común está el feminismo, está aquel que tuvo que inmigrar y tuvo que desde su propia lengua
en castellano y migra a México, pero se da cuenta la diferencia que hay entre las lenguas cuando compartimos una misma lengua madre, pero que está arraigada en nuestra tierra, emerge de modo diferente. Entonces, ese repensar lo común es muy interesante porque eso lo común, como antes mencionaba, no tiene que ver, o sí tiene que ver con diferentes movimientos sociales. El ecologismo, por ejemplo, están los textos de Bryce, Arribas, que justamente se piensa cómo pensar lo ecológico hoy en una tierra ya devastada, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se hace, sí hay un hilo conductor, aparte de la ontología o de la hermenéutica crítica que atraviesa todos los textos. Lo que sí se da es una evidencia y un hablar ya desde la decadencia de nuestra época, ¿no? Estamos en un periodo, en un momento en donde ya hay un debilitamiento, un desgaste de lo que conocemos por neocapitalismo, ¿no? O la metafísica capitalista o la modernidad está desgastada, está quebrándose, ¿no? Está cayendo, se está desarmando por todos lados. Y en ese desarmarse a la vez hay una insistencia, una fijación, el no perder aquello que conocemos. Y estos libros yo creo que y los próximos intentan animar a los lectores a cómo pensar nuevos modelos. Aunque todavía no sabemos cuáles van a ser, no tenemos ni idea, ni siquiera sabemos lo que va a suceder cuando caiga el que está ahora, ¿no? Como cuando cayó el Imperio Romano en su momento, no se sabía qué iba a suceder, pero... Sí, lo interesante es eso, ¿no? Justamente que son temáticas normalmente de tipo político, incluso algunas de tipo periodístico, precisamente por su actualidad, pero la idea de la reflexión, ¿no? O sea, de la reflexión ontológica y de la reflexión histórica y filosófica, ¿no? Bueno, el coordinador de esto, Manuel Artime, pues es un tutor nuestro de Galicia, de Pontevedra, y está trabajando también con Antonio Santos Mases. Si queréis podemos ver otro, el Éxodos Geopolíticas. Bueno, el coordinador aquí es Valerio Rocco, que le han nombrado recientemente director del Círculo de Bellas Artes, es un profesor de la Facultad de Filosofía de la Autónoma, ¿no? Y el libro es muy bonito justamente porque tiene toda la temática también de la cuestión esta de la inmigración, pero buscando también un poco el sustrato más político, más ontológico, ¿no? A ver, sobre todo también señalar que a través de esta colección se trata de, como filósofos, sentirnos interpelados a la hora de pensar conjuntamente, de invitar a reflexionar desde el pensamiento crítico los problemas y las grandes temáticas que estamos asistiendo en la actualidad, en nuestra época, que nos corresponden, y repensarlas para abrir nuevos horizontes a las mismas, para críticamente también poder ver cómo pueden ponerse en cuestión y traer sobre todo a colación para mejorar cuestiones que están aflorando, como comentaba Vanessa, ecologismo, feminismo, también ontología política o cuestionar, por ejemplo, temas de la violencia del positivismo científico-técnico, ¿no? Poner sobre la mesa el asunto de los límites, tanto del ser humano como filosóficamente hablando de temas que hemos venido arrastrando desde la Ilustración, desde la modernidad, y ver cómo podemos lidiar con ese camino que nos ha ido dictaminando la propia filosofía y que ahora nos compete continuar, y continuar sobre todo intentando traer quizá o avanzar hacia una segunda Ilustración, algo que comparte esa común inquietud hacia la igualdad, la libertad, solidaridad, pero también sepan conciliar el otro y la diferencia, ¿no? Quizá es el asunto pendiente al que nos encontramos expuestos en nuestra época. Y que, bueno, los filósofos nos debemos sentir interpelados, y ese es el objetivo de este volumen, proporcionar no solo reflexiones abstractas que queden al final en un campo puramente académico, no, sino también poner sobre la mesa marcos teóricos o herramientas, reflexiones, para pensar conjuntamente los grandes temas que nos asomamos, problematizarlos y ver cómo podemos abrir nuevas concepciones e ir nutriendo el propio camino filosófico del que somos herederos y que nos corresponde incluso repensar a través de otros pasados u otros caminos no leídos hasta ahora por lo heredado.
Sí, además, bueno, es interesante porque hemos aludido al principio a la matriz fundamentalmente hermenéutica, ¿no? Hermenéutica crítica en el aspecto estético y político, pero el otro que has aludido, el otro campo de fuerzas es toda la cuestión de la modernidad y de la posmodernidad, ¿no? Es decir, toda esa especie de como de autocrítica de la propia modernidad. Y también la recuperación de una noción que yo creo que sobrevuela mucho todo este tipo de temáticas, que es la noción de límite, ¿no? O sea, frente al ibris, a la ibris desmesurada que ha tenido alguna línea de la modernidad, pues la recuperación del pensamiento del límite, ¿no? De la moderación, del autocontrol, del no hacer todo lo que se puede, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es otro de los puntos que sobrevuela, ¿no? Sí, frente a la aceleración, ¿no? El progreso por el progreso, la vida acelerada, ¿no? Una invitación a reflexionar, precisamente, pararse y observar cómo, para empezar, lidiamos con los límites, un concepto que en nuestra cultura actual se nos transmite problemáticamente como algo negativo. El límite es algo que nos está controlando y nos está impidiendo ser lo que somos y no, quizá cabe una reconfiguración, ¿no? Una reinterpretación de lo que supone el límite en términos de totalmente constructivos y positivos que nos permitan ubicarnos, ¿no? Determinar hasta dónde somos capaces y saber mejorar dentro de nuestras propias capacidades, ¿no? Porque si no encontramos una carrera hacia lo imposible que acaba siendo destructiva, ¿no? Esa invitación quizá a concebir el límite desde otro lugar, desde un lugar que también permita desde mi límite, ¿no? Interpretar, reconocer e interpretar el otro, lo que está más allá de mí mismo, para percibir su existencia y pensar conjuntamente en la comunidad incluso. Son ámbitos también que se reflexionan, están muy presentes en la colección y que nos corresponde a nosotros, bueno, después también de la filosofía de la diferencia, la filosofía de la alteridad, nos corresponde a nosotros desde un pensamiento pluralista plantear estas interpretaciones sobre lo que supone el ser humano y lo que no es ser humano incluso. Ya entraríamos en cuestiones como la cosificación o la objetualización, el propio concepto de sujeto y objeto, cómo nos relacionamos o cómo gestionamos el mundo exterior. Todo esto tiene que ver con los límites y bueno, el replanteamiento de esta noción puede invitar a propuestas muy interesantes sobre cómo nos relacionamos con el mundo, con los demás y cómo lo estamos concebiendo. Y el último libro, el Sin espacio y sin tiempo, ¿qué exactamente de qué iba? Porque has dicho que está dedicado fundamentalmente a la cuestión de la educación y de la pedagogía, ¿no? Que también es otro elemento central, ¿no? María Lourdes González Luis es una profesora de la Universidad de La Laguna y justamente ella es catedrática de educación y tiene un grupo de trabajo, tiene un grupo de profesores que es un grupo de investigación en que están continuamente repensando modelos educativos, como trabajar, ellos están en proyectos de investigación que después intentan de mostrar a través de diferentes artículos, de diferentes ensayos, de cómo pensar diferentes modelos de educación para institutos, para universidades y para nivel primario, ¿no? Incluso desde la lectura y demás. Lo interesante es que es un grupo de investigación que a su vez también están pensando diferentes líneas de ontología política. Entonces no solamente se trata de pensar la educación, sino de repensar también valores democráticos, de cómo volver, lo que hablábamos recién, ¿no? Lo que venimos mentando, el tema de la comunidad, de la comunicación, de los límites. Se trata más bien de cómo hacer para volver a pensar todo esto, ¿no? Es decir, desde, por ejemplo, desde Heidegger, desde Nietzsche. Heidegger fue uno de los filósofos, por eso atraviesa de algún modo toda la colección, que junto también con Nietzsche, ¿no? Nos han puesto en evidencia los problemas que ha traído la modernidad. Uno de ellos es la desmesura, ¿no? Que hablabas recién. El no comprender y el no saber lo que es un límite. Cuando el límite es aquello que nos constituye, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo volver a pensar, Heidegger lo que nos enseña un poco es eso, ¿no? Es esa apertura y decir, mira, lo que estamos, es decir, matizándolo mucho, en lo que estamos es en un periodo de desmesura, de devoramiento, ¿no? En que todo
todo lo quiere poseer, es el poder, ¿no? Ya no se trata de pensar como se podía pensar en los primeros pensadores filosóficos, que por ejemplo Aristóteles, ¿no? Es decir, que nos enseñan que el pensar es posibilidad, sino que la posibilidad es una necesidad en donde poder como ciudadanos, ¿no? En encontrándonos en grupo, en términos modernos, sacar lo mejor de nosotros mismos. Y en cambio, entonces Heidegger lo que intenta es mostrarnos desde lo que se llama la Quere, desde el giro heideggeriano sobre todo, en Cartas sobre el humanismo, ahí se ve muy bien. Lo que intenta es justamente mostrarnos esto, que estamos en un periodo de desmesura. Y esa propia querer por querer nos emplaza en un sistema en donde terminamos convirtiéndonos a nosotros mismos en objetos. Todos somos un juego de objetos de emplazamiento, ¿no? Y no se puede salir realmente de ahí. Lo que se puede hacer únicamente es intentar de debilitar el sistema. ¿Cómo? Pensando, proponiendo nuevos proyectos, ¿no? Cuestionando lo que hay. Es debilitar lo que hay. Cuanto más lo debilitemos, reuniéndonos, pensándonos, manifestándonos, dejar ser lo que quiere, dejar ser este debilitamiento de esta caída de este imperio, ¿no? En que estamos ahora. Sí, y el título, Sin espacio y sin tiempo, ¿a qué alude? Yo creo que alude justamente a esto que estábamos hablando, aunque no hay límite, en que ya no hay límite, que el límite lo hemos destrozado, no lo respetamos más porque lo creemos enemigos de. Es aquello que lo que decía Paula, ¿no? Nos va a coartar. No. El límite justamente es lo que te permite ser lo mejor, en términos, también te digo, en términos modernos, ¿no? Porque si no es difícil es el continuo progreso, ¿no? El triunfalismo, el progreso. Y sobre todo con un rasgo muy particular, que es un pensar dogmático. Lo que también ahí está en la raíz, en el fondo de esta colección, es romper con ese dogmatismo, romper con un pensar que no es crítico, que es unívoco en realidad, que plantea blancos o negros y lo que nosotros estamos planteando desde el principio es la multiplicidad y la pluralidad como base. Y ser partícipes de esa multiplicidad, pluralidad como bases para ser conscientes de una realidad llena de matices, llena de espacios, llena de tiempos, que desde una aproximación puramente dogmática se están coartando. Y que asimismo, cuando hablabas de debilitamiento, para matizar, también estamos hablando de un debilitamiento que va en contraposición con este dogmatismo, ¿no? Se trata de un debilitamiento en positivo, lleva acarreado una reflexión, un detenerse para ir vaciando o desfundamentando ciertas estructuras que nos están esclavizando quizá a todos. Entonces va hacia aperturas, ¿no? Hacia posibilidades otras, hacia lecturas conjuntas o propuestas que podamos hacer en común y desde las cuales nos podamos leer de otra manera o enraizar de otro modo en cómo habitamos. Bueno, pues vamos a acabar agradeciendo de nuevo tanto a Vanessa como a Paula que hayan estado aquí con nosotros y bueno, volver a reconstruir el proyecto de pensar nuestro tiempo, la tradición esta orteguiana de pensar. Luego también la cuestión fundamental, que en eso sí que seguimos siendo modernos, de la cuestión de la pedagogía, ¿no? Es decir, claro que ahí hay que pensar de otra manera, es decir, ahí hay una especie de enseñar a pensar y pensar nuestro tiempo, pensar el presente, pero un poco a contrapelo. También es una especie en ese sentido, de antipedagogía, ¿no? Es un poco el proyecto que lleva desde hace tanto tiempo nuestra querida Teresa Oñate, de utilizar esta línea de autores, ¿no? A partir de Nietzsche, Heidegger, Bátimo, para justamente introducir cuñas, ¿no? Y obligarnos a replantear, a pensar nuestro tiempo de otra vez y siempre en estos aspectos, ¿no? Es decir, que es una cuestión de un pensamiento de actualidad, pero buscándole la dimensión ontológica. Yo creo que ese es un punto fundamental, porque normalmente el pensamiento, bueno, hay un pensamiento, la mayoría, que es de corte periodístico, hay otro nivel un poco sociológico que ya entra un poco, pero al final hace falta la reflexión. Ahí es donde, digamos, el pensamiento filosófico, ontológico es fundamental, ¿no? Que es la cuestión de la ontología, la cuestión de
de replantear el fundamento, la profundidad, ¿no? Entonces yo creo que esta colección que hemos presentado los 9 números, ¿no? Y que acabo pues releyendo otra vez los 3 primeros, ¿no? Que acaban de salir. La colección Pensar nuestro tiempo, los editoras Teresa Oñate, Vanessa Gurán y Paula Altares Serrano, los 3 libros Éxodo y Geopolítica, Valerio Rocco, Repensar lo común, Manuel Artime, y Sin espacio y sin tiempo, Lourdes González Luis, ¿no? Política directa, política común y pedagogía. Y bueno, lo dejamos aquí y como siempre les invitamos a que lean los libros estos y se preparen para los siguientes. Pues nada, muchas gracias.